¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal ha ido la comida? ¿Bien? Bien, ¿no? Ha habido tiempo también para el networking, para hablar, compartir experiencias. Yo les he visto muy afanados, ¿eh? O sea que seguro que sí. Bueno, estamos aquí ahora para hablarles del dolor. Si yo les pregunto qué es para ustedes el dolor, ¿qué es lo que me contestarían? Muchas respuestas, ¿verdad? Cada uno tenemos seguramente una respuesta, porque tanto el umbral del dolor, la intensidad con la que lo sentimos es diferente para cada uno de nosotros. Pero lo que sí que tenemos claro es que es algo negativo, no es nada positivo en ningún momento y que puede llegar a minarnos hasta tal punto que puede hacer que cambiemos, que seamos otras personas distintas, que ni siquiera sepamos contar qué es lo que nos sucede. En los próximos minutos vamos a hablar de eso, del dolor oncológico. Lo cierto es que no sé explicárselo. Le he estado dando muchas vueltas a ver cómo podía introducir la siguiente mesa de diálogo y reconozco que me ha costado porque no puedo llegar a imaginármelo. Hay muchos tipos de dolor, eso sí que lo he aprendido. Muchos tipos de dolor, muchos de ellos enmascarados, que hace que sea complicado saber cuál es su origen. Pero también pues, me han explicado y creo que he comprendido que si conseguimos averiguar cuál es el origen de ese dolor, pues igual podemos llegar a controlarlo. Pero quienes mejor nos pueden hablar y son los invitados a la siguiente mesa de diálogo son nuestros invitados que voy a pasar a presentarles. Javier Martínez Andreu es el jefe de servicio de la unidad de dolor del Hospital Universitario Miguel Servet. También nos va a acompañar Antonia Peribáñez. Ella es enfermera oncológica en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Silvia Muñoz es fisioterapeuta de la Asociación Española contra el Cáncer. Tatiana Navas es también psicóloga en la Asociación Española contra el Cáncer. Y nos acompaña también Fernando Escós, que es paciente, es un paciente oncológico. Y si me lo permiten, me voy a sentar yo también en la mesa. Sí que les voy a pedir que se vayan moviendo. Había algo que no cuadraba, ¿no? Me iba a sentar yo allí, bien arropada iba a estar, eso desde luego. Y bueno, pues un poquito creo que lo importante en estas mesas de diálogo es conocer las experiencias. Así que sí que bueno, pues me gustaría empezar con Javier para que nos cuente cómo se vive el dolor en la unidad en la que trabaja, que es la mayor unidad, de Sí, hecho. de manera muy diversa y con dolores muy diferentes. Lo que más me marca ahora es la angustia para dar las revisiones a los pacientes, no a los oncológicos, al resto de los pacientes, que estamos en 6 meses y me parece exagerado, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos a día de hoy. Con los pacientes oncológicos no nos ocurre. Los que hayan pasado por nuestra unidad saben que tienen disponibilidad absoluta, que pueden venir cuando lo necesiten a la consulta y si no les buscamos alguna revisión lo más brevemente posible. El dolor a mí me ha gustado desde que empecé. Yo era residente en el año 2000, cuando no teníamos mucho arsenal para luchar contra el dolor crónico o el dolor oncológico. Fue el año que salió el parche de fentanilo, que a muchos les sonará, el MST, que también a muchos les sonará. Hasta entonces, cuando teníamos que dar morfina, dábamos soluciones orales de morfina que tenía que preparar la farmacia. Entonces, los pacientes tenían que bajar a la farmacia e ir solicitando la medicación que necesitaban porque no podían disponer de ella en las farmacias como ahora. Y en esa situación nos llegó un paciente con un dolor por una metástasis ósea, que a muchos les sonará, totalmente terrible, el paciente con una cara de sufrimiento tremenda, y con el adjunto que estaba allí le pusimos un catéter epidural y es que en media hora estaba sin dolor. Y yo vi esa cara y dije, yo me quiero dedicar a esto. Me costó 10 años, hasta que no volví, pasados 10 años de mi residencia, no me pude dedicar al dolor. Y hoy en día soy jefe de servicio, entre otras cosas, porque quiero impulsar el dolor dentro de nuestro hospital. Luego lo viví con mi padre. Justo acababa de empezar yo a trabajar en la unidad del dolor
Y cuando te dicen, tienes que tratar a los pacientes como tratarías a tu padre, no lo recomiendo. Trátalos como te gustaría que trataran a tu padre, no como yo traté a mi padre. No debes de tratar nunca a un familiar. Yo, los 9 meses que sobrevivió mi padre, perdí 10 kilos y cuando falleció engordé 15. Estaba totalmente bloqueado. Me estaba dando los signos de que tenía un cáncer con una metástasis ósea y no me di cuenta. No me di cuenta porque era mi padre. Y retrasé poco, pero retrasé el diagnóstico y cuando llegó el diagnóstico y llegó el momento del tratamiento, no sabía qué hacer. De verdad lo digo, estaba totalmente bloqueado. Yo sé lo que tengo que hacer con un paciente con una metástasis ósea. Yo sé cómo tengo que empezar el tratamiento. Y dejé que fuera fluyendo el tratamiento que le iban poniendo a mi padre y hasta que ya no había pasado un mes o dos no me centré y no empecé a tratarlo como mi padre lo hubiese tratado si hubiese sido cualquier otro paciente que hubiese pasado por mi consulta. Entonces, yo creo que el dolor es el gran olvidado de la medicina. Es el síntoma principal por el que un paciente consulta al médico y es el síntoma al que menos tiempo se le dedica en las carreras, al síntoma que menos se le dedica en la facultad y normalmente en la formación, salvo que vayas a una especialidad específica como la nuestra. Y eso creo que es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco. Un aplauso. Pues, Antonia, como enfermera oncológica, ¿cómo se vive? ¿Cómo tratáis el dolor? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Espero que esto sea ameno. Lo intentaré hacer de la forma más dinámica posible. Bueno, dinámica no, que sea no técnica, porque quiero que veáis la importancia de la labor del personal de enfermería, no solamente de enfermería, sino también del personal TECAE, o sea, en conjunto del personal sanitario que está trabajando de forma continuada en hospitalización, por ejemplo, en la planta de oncología. Mirad, yo cuando llegué a oncología, yo llevaba un bagaje profesional de 24 años, aterricé en el año 2016 y me encontré con algo que no conocía. Había pasado por distintos departamentos, era capaz de instrumentar una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, hacer una cesárea. Había estado con el paciente de cirugía en el que habíamos estado tratando el dolor quirúrgico o posquirúrgico de forma inmediata. Había estado de enfermera de anestesia, donde trabajábamos con opiáceos, pero no trabajábamos en sí con morfina, sino que trabajábamos con el fentanilo, a lo mejor para la inducción o cuando el paciente tenía al despertar para que no tuviera dolor. Y de repente me encuentro con un mundo completamente distinto. Cuando llegas a la planta de oncología y tú dices que eres enfermera y que trabajas en la planta de oncología, lo primero que te dice la gente es ¡oh, oncología! Y dices, sí, oncología, qué duro, qué fuerte. Y tú dices, sí, es duro y es fuerte, pero ahí está la enfermera, ahí está el personal sanitario para sacar adelante el problema que tiene el paciente. Y te encuentras que el paciente oncológico es un paciente complejo. ¿Por qué? Porque de entrada, como ha dicho Javier, no nos enseñan el dolor en enfermería como tal. Yo no conocía el dolor oncológico y de repente, ¡plas!, aparece. Y tengo que poner morfina. Pero es que tenía que poner morfina a unas cantidades que no estaba acostumbrada. Y tenía que manejar parches de fentanilo. Y tenía que hablar del dolor irruptivo oncológico. Decías, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué es el dolor irruptivo? Si a mí nadie me lo ha enseñado. Ni cuando estaba en cirugía, ni cuando estaba en quirófano. ¿Esto qué es? Y gracias a las compañeras que teníamos en la unidad, entre ellas Marta Ramos, gracias, fue la que nos dio un curso de formación continuada de lo que era el dolor irruptivo, donde pude comprender cómo se manifiesta en el paciente oncológico, así por las buenas, sin quererlo, durmiendo o simplemente porque se mueve, y que enfermería tiene que actuar de forma inmediata porque ese dolor es tan intenso y es tan potente que me va a durar como un máximo de 30 minutos, pero es insoportable. Y yo tengo que estar formada, tengo que saber cómo poder actuar en esa situación. Entonces, hasta que no hay oncología, esto no me lo encontré. Y dije, Antonia, tienes un problema. Tienes que saber hacer esto y tienes que saber solucionarlo. Me tengo que formar. Entonces, fue el bagaje de ir trabajando
cuando fui descubriendo lo que era el dolor en oncología. Y igual que descubrí que yo no estaba formada, que me iba formando a marchas forzadas, me di cuenta de que el paciente oncológico pues tampoco sabía nada de su dolor. Él lo padecía, lo sufría. Hay pacientes que a lo mejor de forma continuada, porque era un dolor base, porque el proceso de su enfermedad estaba avanzando cada vez más y ya lo tenía de forma continuada, que en un momento se intensificaba. Luego tenía otro paciente que a lo mejor tenía un dolor de forma puntual que lo podía solucionar poniendo analgesia. Pero esto es tremendo, que lo tengamos que aprender así. Entonces me armé y dije, nada, lo primero de todo, si yo estoy informada, mi paciente tiene que estar informado. ¿Y qué hice? Me armé con el EVA, que es con una cartulina donde te pone unas caritas, a lo mejor algún paciente oncológico de los que está aquí lo puede ratificar, que lleva 5 caritas con distintas sonrisas y por detrás lleva un número, una escala del 0 al 10. Entonces, cuando tú te presentas ante el dolor que te ha demandado el paciente, le dices, oye, ¿qué EVA tienes? Pero claro, tengo que enseñarle quién es EVA. EVA no es una enfermera que está en la planta. EVA es la escala analógica del dolor en el que te va a decir qué intensidad tiene ese dolor. Porque si en ese momento me dices que tienes un 8, entiendo que ese dolor es insufrible. Pero a lo mejor yo no veo que tenga, yo no puedo objetivar que ese dolor sea de un EVA 8. Le tengo que enseñar que mira, que 0 no tengo dolor, que 1, 2, 3, 4 es un dolor que me molesta, que puedo funcionar, pero que 5 empieza a ser dolor, 6 se intensifica, 7 aumenta, 7, 8, el 10 es horroroso, me tiro escaleras abajo. Una vez que lo explicas así, el paciente sí que se da cuenta de que, pues a lo mejor no es un 8, es un 5 o es un 6. Y pues dices, bueno, pues no te pongo morfina, te voy a poner a lo mejor una INE, ya hemos conocido todos por el paracetamol, el nolotil, el enantium, que a lo mejor con eso te va a solucionar de momento, pero que sepas que si esto no te funciona, te voy a poner más cositas, porque el dolor no tienes que sufrirlo. El dolor no se aguanta, se combate. Cuando yo le digo esto a los pacientes, dicen, mira, por fin me hacen caso, o sea, alguien se interesa por mí, alguien realmente me quiere contar algo. Así que intento hacer el trabajo lo mejor que puedo, enfermería está en ayuda al paciente y bueno, que tenemos que estar informados, tanto el paciente como enfermería. Silvia, tu experiencia como fisioterapeuta, porque me imagino que, claro, ¿cómo se trata el dolor desde tu área precisamente? Pues en fisioterapia la verdad es que el dolor es uno de los síntomas principales por los que un paciente acude a nuestra consulta. Y sí que es verdad que yo, en algo que por ejemplo es muy diferente a lo que están comentando mis compis, es que nosotros, sin embargo, en la facultad sí que tenemos mucha formación sobre dolor, porque incluso muchas cosas que estudiamos a nivel pues, articulaciones, musculatura, todo al final luego siempre es el ejemplo, ¿no? Y si a este paciente le duele cuando hace este movimiento de X articulación de la que estamos hablando, siempre quizá el foco final en fisioterapia es el dolor. Y ahora, por ejemplo, se está avanzando mucho en la especialización en fisioterapia, en que hay muchos campos dentro de la fisioterapia y el dolor puede ser quizá uno de los síntomas más transversales que se tratan desde todas las especialidades. Entonces, quizá pues, sea uno de los síntomas que más tratamos, con el que más contacto tenemos, pero sin embargo del que menos sabemos. Sí, tenemos mucha formación en la carrera, en los máster, en toda la parte de formación y sin embargo todos los profesionales nos sentimos tan lejos de nuestro objetivo, tan lejos de cómo queremos tener solución ya para los pacientes que se sienten con una limitación tan grande por el dolor. Y bueno, dentro específicamente de la parte de oncología, del dolor en el proceso oncológico, cuando yo trabajo en la asociación en la ESC en Madrid y cuando empecé a tener ese contacto con el paciente oncológico y a estudiar todo este campo, te das cuenta de que quizás incluso de las situaciones más complejas del dolor, ¿no? Yo siempre os digo a las pacientes y a los pacientes que al final el dolor es una respuesta de nuestro sistema nervioso y que el sistema nervioso en el proceso oncológico es como estos consultores de las Big Four que están trabajando hasta las 3 de la mañana, se van a casa, cenan, se duermen un par de horas, se duchan y vuelven. Pues ese es nuestro sistema nervioso en el proceso oncológico. Entonces, claro, esa interpretación de los estímulos, esas respuestas que transforman en forma de dolor, pues hay veces que son
muy locas, muy variopintas. Hay tantos tipos de dolor como pacientes y como prácticamente cada segundo en la vida de cada paciente, que eso es numerosísimo. Entonces, trabajar con eso es algo que, bueno, que ya para vosotras como pacientes es muy frustrante convivir con dolor y para nosotros como profesionales es muy frustrante que nos falten todavía tantas herramientas a pesar de todo la evolución que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, creo que la experiencia como fisioterapeuta en el dolor siempre es muy rica como profesional, pero bueno, pues también muy frustrante y muy dura. Pero bueno, que esperemos que sigamos avanzando para daros las mayores herramientas y los mayores recursos posibles. Bueno, y... Tatiana, claro, desde el punto de vista psicológico, cuando estamos hablando de dolor, además dolor físico, claro, ¿cómo lo tratáis? ¿Cuál es la experiencia que tú estás viviendo con pacientes oncológicos? Pues muchas gracias por la pregunta y por permitirme participar en esta mesa que yo creo que es tan importante. Le decía un poco Silvia, ¿no? Y es el dolor a lo mejor es uno de los temas que en la parte de oncología no le damos tanta importancia, pero sin embargo el 50% de la población oncológica padece o ha padecido dolor durante el proceso oncológico o después, así que yo creo que algunas de las personas que estáis aquí os sentís identificados con esto, ¿no? Además, estos datos aumentan a un 70 o un 90% si hablamos de estadios avanzados. Y algo más, entre un 30 y un 60 padecen dolor crónico. Sí que me gustaría lanzar que en el caso de los pacientes con cáncer, el dolor va a depender de factores propios como la propia enfermedad, el tipo de tumor, la localización, los tratamientos, si ha recibido radio, una cirugía, radioterapia o incluso de algunas intervenciones que se hayan tenido que hacer. Pero sí que me gustaría lanzar y que este mensaje cale, y es que el dolor es una percepción compleja que no depende solo de eso. Va a depender también de factores emocionales, afectivos, cognitivos, sociales, incluso espirituales. ¿Esto qué hace? Que nos ayuda y nos abre una ventana a los profesionales y a los propios pacientes para tratar y abordar el dolor no solo desde la perspectiva médica o de la analgesia, que qué importante, ¿no? Pero que tenemos otras herramientas que hay que explorar. En el ámbito de la psicología vamos a poder atender a los pacientes durante todo el proceso oncológico donde haya dolor, marcando como dos momentos. Durante los tratamientos, ¿vale? No solo vamos a poder enseñar estrategias de afrontamiento como puede ser una relajación, una visualización guiada que ayude a la persona cuando tiene esos puntos de tanto dolor, como decía la compañera, esa escala EVA tan elevada, a poder manejarlo de la mejor forma posible, sino que también podemos ayudar a entender cuál es la experiencia de dolor, porque a lo mejor dos personas diferentes o la misma persona con el mismo dolor, con un 7 en esa escala EVA, a mí me tranquiliza mucho que esté un acompañante dándome la mano y de repente esa percepción de dolor baja. Entonces, el equipo de atención psicológica podemos estar ahí para comprender cuál es la experiencia de dolor y ayudar en esa línea. Por otro lado, vamos también a trabajar con los pacientes en el después de los tratamientos. Sí, ya me han dado toda la medicación, toda la analgesia, pero aún así yo tengo dolor y tengo que convivir con él. Y qué duro, ¿no? Es convivir con el dolor, porque al final es una de las cosas que impacta más en la calidad de vida de la persona. A lo mejor la persona ya ha pasado sus tratamientos, está estupendamente clínicamente hablando, pero tiene dolor. ¿Eso en qué afecta? En su día a día, en sus AVDs, en lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Eso va a impactar en cómo me relaciono con los demás. Si tengo dolor, no me apetece quedar con nadie.
¿eso cómo impacta a su vez en mi rol? Con mis amigos, con mis familiares. Si yo era la persona que antes hacía todo y ahora ya no puedo porque tengo dolor, ¿quién soy? ¿No? Y por otro lado, en la parte emocional, en ese impacto emocional que puede llegar incluso a generar ansiedad, ¿no? ¿Cómo ayudamos desde el equipo de atención psicológica? Pues muchas veces yo creo, lo hablaba antes con las compañeras, desde lo más básico, acogiendo sin juzgar a las personas que tienen o tenéis dolor. Un espacio donde no os sintáis juzgados, porque muchas veces, ¿cuántas veces no habéis recibido el no te puede doler? Con la medicación que te he puesto no te puede doler. O es que tienes que tirar, es que la vida sigue. Y es, ya, pero es que a mí me duele. Entonces, ya de por sí ese espacio es terapéutico, ¿no? También vamos a ayudar en desarrollar estrategias de afrontamiento, tanto técnicas para manejarlo como afrontarlo. Pero también vamos a hacer un poco de psicoeducación, esa parte de comprender qué es el dolor, cómo funciona y desmitificar algunas ideas, como puede ser, es que si tomo mucha analgesia me voy a volver adicto, o es que si lo tomo no soy fuerte. Y ya por último y por terminar, otra cosa que ayudamos es a enseñar o intentar enseñar a aprender a vivir con el dolor. Muchas veces resistirnos a ciertas cosas nos hace que suframos más, y que haya presencia de dolor no significa que tenga que haber sufrimiento. Entonces, desde el equipo de atención psicológica intentamos enseñar no solo a manejarlo, sino a aprender a convivir con él y que el impacto en la calidad de vida sea el menor posible. Yo les decía que no sabía cómo explicarles qué es el dolor oncológico, pero yo creo que Fernando, que es paciente, creo que sí, que sabrá. ¿Cuál es tu experiencia, Fernando? A ver, buenas tardes. Lo primero, yo he pasado por quimio, por radio, he pasado por 2 operaciones, y cuando pensaba que esto ya estaba solucionado, apareció un tercer problema. Empezó poco a poco, sin comerlo ni beberlo, empezó cada vez a más. Yo lo comentaba, yo tenía problemas toda la zona del sacro, todo lo que es el costado, pierna y todo. Y resulta de que esto cada vez iba más, y yo lo comentaba al oncólogo y demás, empezaron a darme medicación, me mandaron a la unidad del dolor y demás, y estoy un poquito nervioso, perdonad. Y esto cada vez iba más, y no había manera de controlarlo, y no se controla. El dolor puedes regularlo, pero nunca termina de irse. Esto de una noche, de un día para otro, yo me acosté, iba cada vez a más, y un día me acosté por la noche y por la mañana no me podía levantar de mi cama. Yo me tuvieron que llevar en una silla y en una cama echado al hospital porque no me podía tener de dolor y no me podía ni menear. Es decir, el dolor cuando te da es impresionante y te puede aliviar una medicación. Yo he tomado fentanilo, he tomado un montón de drogas, que digo yo, pero nunca he llegado a quitarme el dolor. Siempre ha sido, me da apacigua un poco, pero nunca ha terminado. Pero luego llega un momento que ni la misma medicación te va sujetando ese dolor. Yo tengo la suerte, o he tenido la suerte, de encontrarme a personas en el camino que han sido una maravilla. Yo he estado en una unidad del dolor que ha probado conmigo todo la vida y lo de haber, hasta el final llegar a un punto que me encontré con un señor, me manda a un especialista en concreto y me ponen un neuroestimulador. Yo no sabía lo que era eso. Entonces me explican el sistema y me lo instalan. Y lo primero que te dicen los médicos, no te dicen te voy a quitar el dolor, te lo voy a intentar aliviar para que tengas un poquito de calidad de vida. Me lo instalaron y yo con la medicación y el neuroestimulador he conseguido calidad de vida. Un poquito. No se me ha ido el dolor porque sigo teniendo problemas y demás. He tenido el problema de que
en estos momentos sigo teniendo el mismo dolor porque a mí el neuroestimulador se me ha roto y me lo tienen que volver a cambiar. Este mes me operan otra vez. Pero hay que buscar e informarse más y meterse todo lo que se pueda a una persona para poder aliviar el dolor, porque el dolor es insoportable, es insoportable. Yo lo he vivido en primera persona, lo estoy viviendo en primera persona y después yo pensaba que después de pasar eso por una quimio, por una radio, llevo 4 o 5 operaciones ya y pensaba que esto, dices, bueno, esto ya está solucionado, está controlado, no tengo que... Y que te aparezca un problema de esto por secuelas, por los tratamientos y demás, termina desmoralizándote. Yo necesité el mismo dolor, yo necesité ayuda psicológica, por eso acudí a la asociación. Tengo que dar gracias a la asociación. Todos los compañeros que hay son muy buenos. Yo tengo que dar mucha gratitud a María. Porque llegas a un punto que el mismo dolor te termina matando, te termina descolocando la cabeza sin saber cómo reaccionas en casa. Yo en la vida he levantado la voz a mi mujer y llegas a un punto que llegas a hacerlo. Bueno, pues yo, después de escucharos, sí que me gustaría conocer un poco el cómo debería tratarse el dolor. Antes con Javier, desde la unidad del dolor, yo creo que es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Sí. Que todo el mundo debería ir, pacientes oncológicos, entiéndanme, a la unidad del dolor. Pero cómo abordarlo, cómo tratarlo, y ya aquí también lo abro al resto de la mesa de diálogo. Como una persona. El dolor es un síntoma, ya está, es un síntoma, como es la tos o como es la fiebre. Es un síntoma muy difícil de medir, como han comentado. A diferencia de la fiebre, que tú pones un termómetro y el paciente tiene 37, 38, 39 y ya sabes lo que es, y encima, cuando pones un tratamiento, sabes si ha sido efectivo o no, porque la fiebre baja o no, esto con el dolor no ocurre. El dolor, como nos han comentado, tiene un componente psicológico, tiene un componente social muy importante. No solo es el físico. Y cuando estamos hablando de dolor crónico, probablemente el problema físico sea el menor. No ocurre esto con el dolor oncológico normalmente, en el que sí que hay una causa clara que está ocasionando ese dolor, cuando estamos hablando del dolor primario por el cáncer, porque también hay dolor por el tratamiento. Es que hay muchos tipos de hay dolores. dolor consecuencia del cáncer y de la inmovilidad del paciente y de la falta de actividad funcional. Y luego, aparte, el paciente puede tener dolor, igual que puede tener dolor cualquier otra persona por algo que no sea un cáncer. Es complejo. El tratamiento del dolor es complejo, pero siempre es una persona lo que tenemos delante. Y hay veces que no sabes muy bien si lo que necesita es una morfina, si lo que necesita es que lo rehabilites para que empiece a realizar actividad, se sienta más útil en una carga para la familia. Y todo eso lo tienes que integrar cuando vas a tratar a un paciente con dolor. En la facultad nos dicen que la morfina no tiene efecto techo, que es cuestión de subir la dosis de la morfina. Eso es mentira. Es mentira. Hay dolores que lo que es el dolor en sí mismo son intratables hoy en día, lamentablemente. Pero como ya nos han comentado, no solo está la intensidad del dolor, está el cómo vivo yo con ese dolor. Y eso también lo tenemos que tratar. Porque el paciente, como bien han dicho, tiene que aprender a vivir con el dolor. No quiero decir que un paciente con una metástasis ósea que cada vez que se mueve aúlla, tenga que aprender a vivir con el dolor. No. Hay que tratar esa metástasis ósea, hay que tratar el origen de ese dolor. Y eso pasa porque no tenemos que ser el superhéroe de no te preocupes que yo trato muy bien el dolor y no te mando a ningún sitio. Cuando un paciente está teniendo necesidades de un incremento de la analgesia progresivo y rápido porque no alivia ese dolor, tenemos que pedir ayuda de otros especialistas, que podemos ser nosotros, pero puede ser cualquier otra especialidad que sepa qué es lo que tiene que hacer con ese dolor. Como por ejemplo el ejemplo que nos decía Fernando con el neurotransmisor. Con el neuroestimulador. Algo que seguramente muchos conocerán, un dolor por una metástasis ósea vertebral. Una metástasis ósea vertebral tenemos varias opciones. El tratamiento médico, tenemos el tratamiento
con radioterapia o podemos hacer una vertebroplastia. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál es el más indicado? Hay muchas veces que según al médico que llegues te va a dar el que realmente necesitas o el que conoce. Y puede que el que conozca no sea el que más se adapta a tu situación en ese momento, pero lógicamente hacemos lo que buenamente sabemos y lo que buenamente podemos hacer. Tenemos que tratar, como digo, al paciente de una manera integral y entre muchos, de manera multidisciplinar. La unidad del dolor no somos magos. La unidad del dolor dependemos también de los radioterapeutas, de los neurocirujanos, de los traumatólogos, de los fisioterapeutas, de los rehabilitadores y de los psiquiatras y psicólogos. Debe ser un abordaje integral, e insisto, y como una persona, no como un síntoma, que muchas veces detrás del dolor hay otras cosas más. ¿Queréis aportar? Bueno, yo lo que puedo aportar como sanitario es que lo que tenemos que tener muy claro los que trabajamos en oncología es que nunca, nunca, nunca tenemos que poner en duda el dolor del paciente. El paciente tiene dolor y tiene dolor. O sea, es así y lo vivirá de una manera o de otra, pero tengo que actuar y tengo que ser lo suficientemente rápida para que pueda, en cierta medida, paliar ese dolor. No puedo tener un paciente en las 7 horas de mi turno con un dolor. Le pongo un rescate, si hace falta le pongo otro, hasta donde yo pueda. En el momento que yo no pueda controlar esa situación, voy a tener que hablar a mi facultativo que está de guardia para comentarle, esta es la situación que estoy pasando esta tarde con este paciente. Porque tendremos que modificar la analgesia que se le está poniendo en este momento. O como ha dicho Javier, tenemos a pacientes con metástasis óseas, que el dolor óseo es un dolor horroroso. Entonces, muchas veces en oncología lo que se hace es derivarlos a radioterapia para que les den radioterapia para que en las diversas sesiones en las que se les va administrando pueda paliar en cierta medida ese dolor. Baje ese dolor que se puede complementar con la analgesia que tenía pautada o que se vuelve a pautar. Pero lo que quiero dejar claro es que para enfermería o para cualquier personal de la planta, TKS y tal, que esa información tiene que ser de feedback, el del dolor. Si el paciente está bien informado y me sabe decir qué tipo de dolor tiene, yo puedo actuar. Y eso es muy importante, la información del paciente y saber que el dolor no se va, el dolor progresa a más. No tiene que ser sufridor. El que quiera sufrir, que se quede en su casa. En la planta de oncología está el personal y hay material suficiente y recursos para poder paliar ese dolor. Es que yo me pienso... Es que las personas que sufrimos el dolor, es que quien realmente lo tiene es imposible aguantarlo. A ver, no te queda más remedio hasta que te buscan el tratamiento adecuado, la situación adecuada, pero no se puede aguantar. Y además es muy complicado explicarlo, porque muchas veces te dicen, ¿de qué nivel es? ¿Del 1 al 10? Es copón, del 1 al 10. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es lo que yo quieres que te diga? Yo lo único que te puedo decir es que a mí me está sucediendo esto, que yo no me puedo levantar de una cama, que he estado 27 días en una cama sin poder menearme, que el mismo dolor me ha afectado a varios temas, de haber ganado varias cosas y volver a retroceder 1 año y medio atrás. Dices, es que no te... A ver, yo te puedo decir lo que a mí me duele, o eso, pero no te puedo decir el nivel de dolor y la cantidad y la rabia que te da, porque es que te cambia, es lo que te comentaba yo, te cambia el humor. Es que te cambia el humor de estar... Yo me llegaba a levantar en mi casa, y aquí está mi mujer y mis hijas, de levantarme de la cama y sentarme en un sillón, no menearme. Entre la medicación y el dolor que llevaba, no tenía ganas de nada. Y es lo que os comentaba ya ahí afuera. Yo me he ido a dar un paseo cuando estaba un poquito mejor y yo estaba dándome un paseo por ahí y estaba llorando por la calle de dolor que yo tenía dándome un paseo. Mira, yo lo que tengo muy claro, perdona que te interrumpa, es que el paciente oncológico tiene que aprender a vivir el día a día. Sí. Estamos hablando ahora de dolor, pero también podemos hablar de que el paciente oncológico a lo mejor no admite comida, quiero decir, porque vomita continuamente. O el paciente oncológico por la noche no duerme. No duerme, pues oye, pues porque está con ansiedad, porque tiene dolor o porque no concilia el sueño. Entonces yo voy a intentar, en la medida de lo que yo sé y mis conocimientos, el poder intentar que pueda dormir.
O que si tiene ese dolor, como tú dices, que es tan intenso, no puedo quitártelo, pero que te dé cierta confortabilidad. Exacto. Es decir, que si tú tienes, para ti es una intensidad de un 8, oye, si te lo puedo dejar en un 5 y puedes convivir un ratito con eso, pues mira, yo a mi casa ya me voy como más tranquila y contenta, porque lo he intentado y lo he conseguido. Sí. No del todo, pero he mejorado tus horas. Y si he podido conseguir que durante la noche ese dolor no aparezca, oye, has dormido, porque llevas 3 días sin dormir. Pero yo creo que aquí, o para mí, algo esencial es que nosotros como profesionales tenemos una gran responsabilidad para poder dar solución o minimizar el impacto que, como muy bien cuentas, tenéis los pacientes con esta sintomatología. Y creo que nuestra responsabilidad es intentar no solo ver, ya salía ayer en la otra mesa de prehabilitación, no ver desde nuestro foco, desde nuestro expertise, sino intentar abordar de una manera holística y global al paciente, no le atiende el médico y le deriva a uno a otro, no, sino que nosotros como profesionales podemos encontrar espacios, unidades, donde podamos debatir desde las diferentes perspectivas, desde los diferentes conocimientos, porque si el dolor es una percepción tan global que impactan tantas cosas, cada uno vamos a sumar, ¿no?, desde su experiencia, desde su conocimiento, y podremos llegar, yo creo, que a una solución más global y más aterrizada, teniendo en cuenta las necesidades que tenéis los pacientes, ¿no? Entonces, para mí se me hace esencial que para trabajar todo en general, toda la parte de la enfermedad, pero en el caso del dolor sobre todo, que intentemos los profesionales trabajar todos a una de forma coordinada y viendo el caso como algo único, no algo de tú esto, porque al final son cachitos y las personas no son cachitos, es todo una. Sí, pero yo quiero dejar claro una cosa. Quiero que el paciente oncológico sepa que al personal nos importa, y nos importa el dolor que tiene. Sí, sí, claro. Y nos importa el que esté pasando un mal día por ese dolor, o esté pasando un mal día, oye, pues porque le han dado una mala noticia. ¿Sabes? Porque eso también incrementa su situación psicológica y encima tiene dolor. Y quiero que quede claro, nos importa siempre. Yo no me considero, me enseñaron a ser cuidadora y soy una enfermera que cuida. Yo no diagnostico, yo no curo, yo quiero confortabilidad, yo quiero proximidad, porque el paciente oncológico lo que necesita es tener proximidad, que se dé cuenta que quien le está cuidando se preocupa realmente por él. Y eso es importante. Yo en eso, os lo he comentado también afuera, he tenido muchísima suerte. Yo, todos los especialistas que he tenido han estado siempre encima de mí. Siempre. Desde el primer momento que empecé a tener dolor, pasé por la unidad del dolor, he pasado por el neurocirujano, he pasado por varios sitios y todos han intentado buscarme una solución. Hasta que han llegado a un punto que se han encontrado algo que me puede ganar calidad de vida. Yo en ese sentido, personalmente, el acercamiento que he tenido con todos mis especialistas y con todas las personas que he tenido durante estos 5 años, vamos, yo me arrodillo y beso el suelo por donde pasan. Yo lo reconozco, de todos, desde la primera enfermera, cuando fui que te comentaba, a la quimio, hasta el último especialista que he tenido, que ha sido el neurocirujano, tengo que besar el suelo por donde están, por todos. Y la última, que lo que te comentaba, es María. Es decir, yo en ese sentido he tenido y tengo mis dolores, pero nunca me he sentido, digamos, un poco como retirado, como que me hayan dejado, pues venga, toma esto y ya ver. No, ha habido todo el momento, he seguido pasos, he pasado por la unidad del dolor, he pasado por la unidad en rehabilitación del Servez, hasta llegar al neurocirujano, que me ha intentado o está intentando aliviarme un poco el dolor. Pero siempre he tenido una cercanía y una atención hacia mí importante. No puedo decir lo contrario. Yo comentaba antes, le decía a Fernando que como que varias veces nos ha dicho, yo he tenido mucha suerte con los profesionales con los que me he encontrado, y le comentaba, ojalá algún día no lo digamos como una suerte, ¿no? Como que sea lo que todo el mundo espera, Exacto. que hagan ese cuidado. Y un poco en relación con lo que comentaba Tatiana, yo creo que ahí es muy importante ese trabajo interdisciplinar, pero trabajo interdisciplinar real. No voy a derivar a este paciente a psicología porque creo que hay una perspectiva. Una derivación no es un trabajo multidisciplinar.
Y yo creo que hay una parte muy importante de trabajo en equipo que también hay que tener en cuenta las creencias que todo el mundo tenemos y que cuando somos pacientes tenemos, que a lo mejor Fernando va a llegar a Tatiana y le va a comentar una cosa y sin embargo no le va a hablar de una parte física porque dice, bueno, eso ya se lo diría a Silvia cuando vea a Silvia. Entonces, si Tatiana y yo no hablamos, esa información Tatiana no la tiene o yo no la tengo. Entonces, que realmente creo que hay que poner en valor por vosotros, por los pacientes, que realmente haya un equipo real. De sentarse en la misma mesa, hablar sobre los pacientes y a tener la facilidad que yo, por ejemplo, en la asociación la tengo, porque yo me cruzo de despacho y voy a la psicóloga de Menganito y le digo, Marta, me pasa esto con este paciente. Pero es verdad que yo también he vivido la consulta privada de fisioterapia, que por desgracia es una disciplina con mucha Muy privatización, con muy poca presencia en el ambiente hospitalario. Y ahí tú puedes derivar al paciente a psicología, pero no vas a hablar con su psicólogo o con su psicóloga porque no está en tu centro. Entonces, creo que ahí, si realmente queremos que estéis los pacientes en el centro, tenemos que reivindicar tanto los profesionales como los pacientes, que os hacen más caso de lo que pensáis, que haya un poquito estos avances para que realmente esto que Fernando nos está pidiendo de sentirse arropado por todos los profesionales se ve en todos los casos y que no se considere una suerte, sino lo que toca. Claro, el equipo multidisciplinar, pero no sé si es que antes te decíamos, ¿no?, que el estudio del dolor es desconocido hasta que te enfrentas realmente a él cara a cara. Las técnicas que me imagino que más allá de la farmacología también existirán para tratar el dolor, sobre todo cuando hablamos de dolor oncológico, también es difícil que todos los profesionales hoy en día conozcan, con lo cual ese equipo multidisciplinar también ayudaría precisamente a esa mejora. Y nosotros, yo puedo hablar por el sector 2. Esta semana bueno, esta semana que viene crearemos ya por fin un grupo de trabajo de dolor oncológico hospitalario en el que vamos a participar varias especialidades. En junio tuvimos las jornadas de humanización del dolor crónico y se nos quejaba una persona que conozco muy bien de que cuando vienes a la urgencia con un paciente con un dolor oncológico, un paciente que a lo mejor está con unas dosis de morfina de 400 miligramos al día, le ponen un tramadol en la urgencia y bueno, pues es como intentar achicar Valencia con un vaso. Con eso no hacemos nada. Y se quejaba y tenía razón. Y tenemos que poner las medidas para que cuando llega un paciente con un dolor intenso hagamos lo mejor que podamos hacer entre todos para ese paciente. Y ahí va el trabajo multidisciplinar. Cada especialidad afrontamos el dolor de una manera, cada especialidad tenemos una formación, enfermería también tiene una, fisioterapia, cualquier persona del hospital en los distintos estamentos tiene una formación diferente. Y tenemos que trabajar todos en el mismo camino por el bien de nuestros pacientes, porque no puede ser de otra manera. Y el tratamiento multidisciplinar, como muy bien decís, no es derivar al paciente de un lado para otro. Alguien tiene que ser el elemento vehicular de ese paciente, el que le dé la cara y el que no se olvide que en la medicina tenemos 3 cosas, que una es curar siempre y cuando podamos, otra es paliar, que lamentablemente muchas veces es lo que hay. Pero como he dicho antes, que hay muchos dolores que al final lo que es el dolor en sí físicamente es intratable. Nos queda una muy importante que no nos gusta ninguno porque creemos que es un fracaso, que es consolar. Y tenemos que estar allí. Y tenemos que estar desde el principio hasta el final acompañando al paciente. Importante. Desde luego. Lo cierto es que tengo unas cuantas preguntas en la lista, pero lo que no tengo es tiempo. Y yo voy a lanzar una pregunta, pero tenéis el tiempo 1 minuto para que me contestéis lo que deseéis, el último mensaje que queráis lanzar. Ayer hablábamos de rehabilitación. ¿Hay algo para ayudar a prevenir el dolor? Cuando sabemos que hay determinados cánceres, el tipo de dolor o lo que se espera que va a suceder. Sé que es complicado. Nosotros tenemos medidas que podemos aplicar en estadios no terminales y que pueden proporcionar muchos meses de control y de alivio del dolor. Muchas veces el problema es que cuando llega el paciente y le comentas esa posibilidad, el paciente niega que esa enfermedad va a ir a peor. Tiene la esperanza de que va a ir continuamente a mejor y que no va a llegar a necesitar esa técnica. Y a lo mejor cuando nos llega el paciente, nos llega en una situación en la que esa técnica que nosotros podíamos haberle proporcionado ya es inviable. No podemos aplicarla por el avanzado estado del paciente. Claro. Y por el poco beneficio que le puede proporcionar. Posiblemente va a ser más un perjuicio que un beneficio. Yo sí que
llamaría a que cuando un familiar o un paciente vea que se está desbocando el dolor, que lo deriven inmediatamente con nosotros, porque igual no podemos, ya estoy diciendo, hay dolores que igual no podemos llegar a tratarlos del todo, pero podemos hacer que sean de menor intensidad, de menor duración y que permitan al paciente una vida más completa. Y no tiene por qué ser pacientes que vayan a ir mal, ¿eh? Pueden ser pacientes que van bien. Hemos puesto bombas intratecales que luego ha habido que retirar. Eso es una maravilla, ¿no? Eso ojalá nos ocurriera más veces. Pero sobre todo esos pacientes que llegan a unas dosis diarias de morfina de 100 miligramos, un parche de 50, por favor, que nos los manden a la unidad del dolor. Bueno, en este caso yo he tenido paciente esta semana pasada, claro. Una paciente de 39 años ya, que se intentaba sedar, pero con 500 de morfina. Intravenosos. Intravenoso Claro. en 24 horas con 300 de midazolam. Esos son 1.500 orales, por eso digo que cuando Entonces, vemos que estamos subiendo la alarmante, dosis, increíble, que lleguen. increíble. No lleguemos a esos límites, ¿no? Esos límites en los que ya nuestra posibilidad de aportar algo es mínima. Desde la perspectiva de fisioterapia hay dos herramientas que yo creo que son ahora mismo el pic y la clave de la fisioterapia, que son el ejercicio y la educación, que son ambas muy valiosas y que van muy de la mano en muchos casos por varios motivos. Uno de ellos porque realmente os hace como pacientes protagonistas y os empodera del tratamiento que estáis recibiendo. Y, por otro lado, que son dos herramientas que se van a utilizar durante todo un proceso terapéutico de un paciente. Yo siempre digo que son como mi mano izquierda y mi mano derecha, porque no solo es una herramienta terapéutica cuando aparece, por ejemplo, el dolor, sino que también es un elemento preventivo. Y, efectivamente, en relación con la rehabilitación, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿no? Cómo un dolor me puede venir derivado de una pérdida muscular que hace que un esfuerzo me suponga una agresión para el cuerpo cuando antes no lo era, pues porque tenía una debilidad muscular por una quimioterapia o por un proceso quirúrgico. Si yo hago ese ejercicio como prehabilitación, como preparación, y disminuyo esa pérdida de masa muscular que se va a producir después, o esa pérdida de fuerza, ya estoy trabajando sobre un elemento que luego es una posible fuente de dolor. Estoy poniendo este ejemplo, pero podría poner otros tropecientos mil. Entonces, desde la fisioterapia sí que es muy importante tener en cuenta que son dos herramientas que vamos a tener que tener siempre en mente. Y para los pacientes a veces les da un poco de rabia, ¿no? Que venían a tumbarse en la camilla y les haces trabajar. Es algo más. Entonces, bueno, pero que es algo que realmente es muy útil, no solo como tratamiento, sino también como prevención. Desde la psicología sí que es verdad, prevenir, entendiéndolo como que no va a existir el dolor, pues no hay una varita mágica, pero sí que podemos enseñar a las personas técnicas, ¿no? O herramientas para minimizar en ese momento que tienen el dolor, pero también técnicas de afrontamiento de cómo vivirlo, cómo aprender a vivir con él. Lo comentabas mucho, ¿no? Es que tengo tanto dolor que es que me cambia hasta el humor, ¿no? Entonces, a lo mejor no tanto desde la psicología prevenir el dolor en sí mismo, pero sí ayudar a que las personas tengan las herramientas para cuando se dé esa situación intentar minimizar el impacto lo máximo posible y que el sufrimiento también sea el mínimo. Fernando. Sí, yo estoy con ella, más o menos iba a decir lo mismo, que prevenir el dolor es complicado, pero una vez que lo tienes, yo pienso, y yo lo estoy viviendo por primera persona, hay medios y cosas que te pueden, volvemos a repetir, no a quitar todo el dolor, pero te puede ganar bastante calidad. Pues, que es lo más importante en estos momentos. Desde luego que sí. Un aplauso ya para nuestros invitados, Javier Martínez Andreu, Antonia Peribáñez, Silvia Muñoz, Tatiana Navas, Fernando Escós. Muchísimas gracias.